El juez intentó humillar a un francotirador negro de los Marines, pero el saludo del general dejó al tribunal en silencio. «Mira esta basura del gueto», dijo el juez Harrison Whitmore III, mirando desde su estrado. Sus túnicas negras no podían ocultar la mueca que retorcía su pálido rostro mientras observaba al acusado de pie abajo. Damon Williams, esposado, mantenía su porte militar intacto a pesar del mono naranja. El joven Marine de 32 años mantenía la mirada al frente, con la mandíbula apretada. La sala del tribunal, abarrotada, quedó en silencio. Los teléfonos móviles aparecieron en la galería. Los reporteros garabateaban notas. La abuela de Damon, Rosa, sentada en la primera fila, dejaba correr lágrimas por sus mejillas curtidas. «Ustedes nunca aprenden cuál es su lugar, ¿verdad?». Las palabras de Whitmore resonaron en las paredes de mármol. El alguacil se movió incómodo. Incluso la taquígrafa del tribunal levantó la vista de su máquina. La voz de Damon permaneció firme a pesar de la humillación pública. «Señoría, con todo respeto, cállate cuando estoy hablando, muchacho. ¿Alguna vez has visto el odio puro cegando a alguien ante el huracán que se le viene encima?» 3 días antes, Damon Williams había estado viviendo la vida tranquila que se había ganado tras 8 años de servicio militar. Su despertador sonaba a las 05:00 en punto, como cada mañana desde que regresó al condado de Millbrook hace 6 meses. El pequeño dormitorio en el que creció permanecía sin cambios. Fotografías desvaídas de sus padres, fallecidos en un accidente automovilístico cuando tenía 12 años, adornaban la cómoda. Su abuela Rosa lo había criado en esa misma casa, con sus manos curtidas enseñándole respeto y dignidad. La rutina matutina de Damon se movía con precisión militar. Cama hecha con esquinas de hospital, flexiones y abdominales en el patio trasero mientras el rocío aún se aferraba al césped. Los vecinos se habían acostumbrado a ver al joven negro manteniendo su forma física, aunque algunos aún susurraban detrás de las cortinas. «Damon, cariño, tu desayuno está listo», llamó Rosa desde la cocina. A sus 78 años se movía más despacio ahora, con su artritis dificultando tareas simples. Pero su mente seguía aguda y su amor por su nieto ardía con la misma intensidad de siempre. Él la ayudaba a organizar sus medicamentos en contenedores semanales, cada compartimento etiquetado con su letra pulcra. Las recetas costaban más que su cheque de seguridad social, pero Damon nunca se quejaba de cubrir la diferencia. «Señora Williams, ¿cómo está esta mañana?», gritó Bobby, el niño de 10 años de la casa de al lado. El pequeño había tomado la costumbre de seguir a Damon cada vez que trabajaba en el patio. «Estoy bien, pequeño», respondió Damon desde su caja de herramientas, con el sudor perlando su frente a pesar del aire fresco de la mañana. «Pásame ese martillo, Bobby». El niño corrió a ayudar, con el rostro iluminado por ser incluido. Damon se había convertido en una especie de héroe del vecindario para los niños locales. Nunca alzaba la voz, nunca perdía los estribos, pero imponía respeto con su fuerza silenciosa. El condado de Millbrook se extendía por colinas ondulantes y tierras de cultivo. Con una población de 45,000 habitantes, dividida aproximadamente por líneas raciales trazadas décadas atrás, las familias blancas controlaban los bancos, el juzgado y los mejores vecindarios del lado norte. La comunidad negra se agrupaba en las zonas más antiguas, donde las casas necesitaban más reparaciones y las oportunidades eran más escasas. El centro giraba alrededor de la plaza del juzgado, donde un monumento confederado seguía en pie a pesar de años de protestas pacíficas. El juez Harrison Whitmore III había bloqueado personalmente cada intento de retirarlo, alegando que honraba el patrimonio y la tradición. La familia Whitmore había controlado el sistema legal del condado durante 3 generaciones. El abuelo de Harrison fue un político de la era de Jim Crow que construyó su carrera manteniendo el orden. Su padre continuó el legado con una discriminación sutil y un lenguaje codificado. Ahora Harrison llevaba la antorcha, con sus prejuicios ardiendo igual de intensos, pero escondidos tras los procedimientos legales. Esa tarde, en el centro de veteranos, Damon ayudaba a exsoldados ancianos a navegar el papeleo de beneficios.
La instalación permanecía con poco personal y fondos insuficientes, pero él ofrecía su tiempo 3 días a la semana sin quejarse. «Sargento Williams, ¿tienes más solicitudes de empleo?», preguntó Jerome, un joven veterano que luchaba con el estrés postraumático de Irak. «Aquí tienes, hermano», respondió Damon, entregándole los formularios. «Llena estos, y haré algunas llamadas». Su reputación en la comunidad de veteranos era sólida. Corazón púrpura, estrella de bronce con valor, 3 misiones de combate como francotirador de los Marines. Había salvado vidas bajo fuego y nunca hablaba de los detalles. Los otros veteranos respetaban su servicio y su carácter, pero fuera de la comunidad de veteranos las cosas se complicaban. Algunos residentes blancos apreciaban su servicio al país. Otros solo veían el color de su piel y hacían suposiciones. Las paradas de tráfico eran más frecuentes. Los empleados de las tiendas lo vigilaban más de cerca. Las entrevistas de trabajo terminaban rápido a pesar de sus calificaciones. El ayudante Travis Cornfield había estado observando a Damon durante semanas. El oficial de 29 años había construido su reputación con un patrullaje agresivo en vecindarios minoritarios. Había crecido escuchando historias sobre los buenos tiempos cuando todos conocían su lugar. El jueves por la noche cambiaría todo. Rosa necesitaba provisiones. Su despensa estaba baja de lo esencial. Damon pidió prestado su Buick de 15 años, el auto que ella había conducido desde su graduación de secundaria. «Ten cuidado ahí fuera, pequeño», dijo ella, presionando un billete gastado de $20 en su palma. «Siempre lo tengo, abuelita». El sol se ponía mientras salía del camino de entrada, sin saber que el ayudante Cornfield ya se estaba posicionando en la calle principal. El oficial había estado esperando una oportunidad, cualquier excusa para hacer contacto con el veterano que se comportaba con demasiado orgullo para el gusto de Cornfield. Las cámaras de seguridad en la intersección mostrarían más tarde que Damon conducía exactamente al límite de velocidad, usando las señales adecuadas sin cometer ninguna infracción de tráfico. Pero a Cornfield no le interesaban las infracciones reales. Quería enviar un mensaje sobre poder y lugar en el condado de Millbrook. Las luces rojas y azules explotaron en el retrovisor de Damon a las 7:30 p.m. del jueves. Regresaba a casa desde la tienda de comestibles, con las recetas de Rosa y una bolsa de verduras frescas en el asiento del copiloto. El Buick, de 15 años, no había excedido la velocidad, no había pasado semáforos en rojo, ni violado ninguna ley de tráfico. El patrullero de Cornfield se colocó detrás de él con una agresividad deliberada, el reflector inundando el interior del auto con una luz blanca intensa. Damon llevó el Buick al borde de la acera en la calle principal, frente a la ferretería de Peterson, donde los compradores nocturnos podían presenciar todo. La radio crepitó mientras Cornfield reportaba la parada. Unidad 47, parada de tráfico en la calle principal. Hombre negro, vehículo antiguo, posible investigación de narcóticos. Damon apretó las manos en el volante. Había oído esas palabras en clave antes, las que convertían paradas rutinarias en algo completamente distinto. Cornfield se acercó con la mano en su arma, su rostro ya endurecido con la máscara de autoridad asumida. A los 29 años había construido su reputación con un patrullaje agresivo en vecindarios minoritarios, y esa noche estaba actuando para una audiencia. «Licencia y registro», ladró Cornfield sin molestarse en cortesías. «Sí, señor». Damon alcanzó lentamente su billetera, haciendo cada movimiento visible y deliberado. El entrenamiento militar le había enseñado cómo desescalar situaciones, cómo sobrevivir a encuentros que podían volverse mortales en segundos. Cornfield arrancó los documentos con una fuerza innecesaria. «¿A dónde vas esta noche, muchacho?». La palabra flotó en el aire de la noche como una bofetada. Varios peatones se detuvieron en la acera con los teléfonos ya grabando. Damon mantuvo su voz nivelada y respetuosa. «A casa desde la tienda de comestibles, señor. Mi abuela necesitaba algunas cosas». «Abuela, ¿eh?». La risa de Cornfield fue aguda y burlona. «¿Cómo llamas a tu traficante ahora?». La señora Henderson de la iglesia intentó avanzar. «Oficial, conozco a este joven, es…».
Señora, retroceda o será arrestada por interferir con asuntos policiales. La voz de Cornfield llevaba la amenaza con facilidad. La anciana negra retrocedió, pero su teléfono siguió grabando. Cornfield estudió la licencia de Damon con una sospecha teatral, sosteniéndola bajo su linterna como si examinara dinero falso. Damon Williams, esta dirección es actual. Sí, señor. ¿Tienes armas, drogas o algo más que deba saber? No, señor. Eso dicen todos. Cornfield se inclinó hacia la ventana, su aliento caliente y agresivo. Qué curioso con ustedes, siempre inocentes, hasta que encontramos las pruebas. La multitud crecía. Tommy Peterson salió de su ferretería, sacudiendo la cabeza ante el espectáculo. Sara Martínez, la joven defensora pública, pasaba por allí y se detuvo a observar con preocupación profesional. «Te voy a pedir que salgas del vehículo», anunció Cornfield con autoridad teatral. Ese fue el momento en que todo cambió. Damon no había hecho nada malo, pero la obediencia era la supervivencia. Abrió la puerta lentamente, con las manos visibles, los movimientos controlados. «Date la vuelta, manos en el capó». La posición obligó a Damon a inclinarse sobre el auto a la vista de la creciente multitud. Las manos de Cornfield se movieron bruscamente sobre su cuerpo, el cacheo más agresivo de lo necesario, diseñado para humillar más que para buscar. «Siempre tienen algo que esconder», anunció Cornfield lo suficientemente alto para que la audiencia lo oyera. «Píldoras, crack, armas. Siempre algo con los de tu clase». Una mujer blanca en una SUV cara ralentizó para mirar, su rostro mostrando aprobación por el despliegue de ley y orden. Pero varios otros espectadores parecían incómodos, sus teléfonos capturando cada palabra y gesto. «Oficial, soy veterano», dijo Damon en voz baja, intentando alcanzar cualquier humanidad que pudiera existir en el hombre detrás de él. «Sí, claro, y yo soy el presidente». La risa de Cornfield fue cruel. «¿Tienes alguna identificación que demuestre esa fantasía? Déjame adivinar, SEAL de la Marina, ¿verdad? A ustedes les encanta esa historia». La identificación militar de Damon estaba en su billetera, pero Cornfield ya había descartado la posibilidad. El ayudante estaba escribiendo su propia narrativa y los hechos no eran bienvenidos. «Huelo marihuana viniendo de este vehículo», anunció Cornfield con convicción ensayada. Era una mentira y todos los presentes lo sabían, pero las palabras le dieron justificación legal para lo que vino después. «Necesito registrar este auto». «Oficial, no consiento ningún registro». «No importa lo que consientas, muchacho. Ahora tengo causa probable». La sonrisa de Cornfield era depredadora. «Deberías haber pensado en eso antes de decidir drogarte y conducir por mi ciudad». Más unidades policiales llegaron, con sus sirenas sonando innecesariamente fuerte para una simple parada de tráfico. El ayudante Rodríguez y el oficial Banks salieron de sus vehículos, rodeando a Damon como si fuera un criminal peligroso en lugar de un comprador de comestibles. «¿Qué tenemos aquí, Cornfield?», preguntó Rodríguez, con la mano también en su arma. «Otro traficante que piensa que es listo», respondió Cornfield. «También dice que es veterano. ¿Crees esa basura?». Los oficiales de apoyo rieron junto a su colega, creando un círculo de intimidación uniformada alrededor del veterano esposado. La multitud se acercó más, con los teléfonos grabando el abuso de poder en tiempo real. Cornfield abrió las puertas del auto con fuerza teatral, arrojando los comestibles de rosa a la calle. Los cartones de leche se rompieron, las verduras se esparcieron por el asfalto. Revisó la guantera, debajo de los asientos, haciendo un desastre deliberado mientras comentaba en voz alta: «Mira este coche basura. Típico vehículo de traficante, viejo, destartalado, probablemente robado también». «El registro está ahí», dijo Damon, viendo cómo la comida de su abuela era destruida. «Cállate a menos que te haga una pregunta», espetó Banks. «Ya tienes suficientes problemas». Cornfield continuó su búsqueda destructiva, arrancando alfombras, vaciando ceniceros, sin encontrar nada porque no había nada que encontrar. Pero entonces emergió sosteniendo las botellas de recetas de rosa, las que Damon acababa de recoger en la farmacia. «Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?» Cornfield levantó las botellas como trofeos.
Oxicodona, hidrocodona, tramadol. Parece tráfico para mí, chicos. Esas son las recetas de mi abuela, dijo Damon, su voz aún controlada a pesar de la rabia que crecía en su pecho. Los recibos de la farmacia están en la bolsa con su nombre. Claro que sí, eso dicen todos los traficantes. Cornfield arrojó las botellas a Rodríguez. Probablemente robaste esto de alguna casa de ancianos, no tienen vergüenza. La multitud estaba inquieta ahora. Varios residentes negros habían llegado reconociendo a Damon por su trabajo voluntario. La señora Washington, del centro de veteranos, se abrió paso entre la multitud. «Ese es el sargento Williams», gritó. «Es un veterano condecorado. Ayuda en nuestro centro». «Señora, retroceda o también será arrestada», advirtió Rodríguez. «Esto es asunto policial». Pero la señora Washington no retrocedía. «Conozco a este chico desde que regresó de Afganistán. Tiene más honor en su dedo meñique que...» «Señora, se lo advierto», Cornfield gruñó. «Una palabra más y vas a la cárcel con tu amigo aquí». Las amenazas ya no funcionaban. Más teléfonos aparecieron, más voces se alzaron en protesta. Un reportero de noticias local había llegado, atraído por la actividad policial en la calle principal. Sandra Kim, de Channel 7, estaba preparando su cámara, reconociendo una historia potencialmente explosiva. «Date la vuelta, manos detrás de la espalda», ordenó Cornfield. Las esposas se cerraron con una finalidad metálica. El entrenamiento militar de Damon le gritaba que resistiera, que luchara contra esta injusticia, pero la voz de su abuela resonó en su mente. A veces, sobrevivir significa tragarte el orgullo. Damon Williams, estás bajo arresto por posesión de sustancias controladas con intención de distribuir, obstrucción de la justicia y resistencia al arresto. ¿Resistencia al arresto? La compostura de Damon finalmente se quebró ligeramente. He sido cooperativo todo el tiempo. Me diste actitud, muchacho. Eso es resistencia en mi libro. La sonrisa de Cornfield era viciosa. Tal vez una noche en la cárcel del condado te enseñe algo de respeto por la autoridad. El paseo hacia el patrullero fue diseñado para máxima humillación. Cornfield obligó a Damon a caminar con pasos cortos, con las cámaras capturando cada momento de degradación. En la puerta del auto, el ayudante golpeó accidentalmente la cabeza de Damon contra el tejado. «Uy, cuidado con la cabeza, convicto». Mientras el patrullero se alejaba, Damon alcanzó a ver los comestibles derramados de rosa esparcidos por la calle principal como escombros de una explosión. La imagen lo acompañaría durante la larga noche que le esperaba. La cárcel del condado de Millbrook olía a desinfectante y desesperación. Las luces fluorescentes zumbaban mientras el ayudante Cornfield arrastraba a Damon por el proceso de ingreso, cada paso diseñado para despojarlo de dignidad junto con sus pertenencias personales. «Vacía tus bolsillos, convicto», sneered Cornfield, acercándose demasiado mientras Damon cumplía. La sargento de ingreso, una mujer de aspecto cansado llamada Oficial Mills, procesó el papeleo con eficiencia mecánica. Nombre completo: Damon Michael Williams, edad 32. Cornfield se apoyó en el mostrador, aún en la cima de su poder. «Asegúrate de poner traficante de drogas en la sección de ocupación, Mills. Eso es lo que realmente haces para ganarse la vida». La estación de huellas dactilares fue la siguiente. Cornfield agarró la mano de Damon con brusquedad, presionando cada dedo contra el escáner con una fuerza innecesaria. «Sabes cómo funciona esto, ¿verdad? Probablemente ya has pasado por aquí antes». «Primera vez», respondió Damon en voz baja. «Claro que sí, siempre dicen eso». Cornfield limpió la tinta de los dedos de Damon con un trapo sucio. «No te preocupes, tampoco será la última». La cámara de fotos de ingreso destelló 2 veces. Vista frontal, vista lateral. Las fotos de ingreso mostrarían más tarde a un hombre manteniendo su dignidad a pesar de las circunstancias. Espalda recta, ojos al frente, mandíbula firme, con determinación tranquila. «Hora del registro corporal», anunció Cornfield con evidente satisfacción. «Mills, yo me encargo de este personalmente». El registro fue exhaustivo, humillante e innecesario para alguien arrestado por cargos menores de drogas.
Cornfield se tomó su tiempo, haciendo comentarios crudos diseñados para quebrar la compostura de su prisionero. Nada escondido ahí, son creativos con dónde esconden sus drogas. Damon miró la pared de concreto usando técnicas de respiración aprendidas en el entrenamiento militar de supervivencia. Contar hasta 10. Concentrarse en algo más. Sobrevivir este momento para luchar otro día. El mono naranja raspaba contra su piel. Los zapatos emitidos por el condado eran 2 tallas más pequeños, obligándolo a arrastrar los pies en lugar de caminar con su porte militar habitual. Bloque de celdas C, anunció Cornfield al guardia. Ponlo con los chicos blancos, que le den una bienvenida adecuada. El bloque C albergaba a los detenidos previos al juicio esperando sus comparecencias. La celda de detención grande contenía 8 literas y actualmente tenía 3 otros reclusos. Cornfield hizo las presentaciones con malicia teatral. Chicos, conozcan a su nuevo compañero de cuarto. Damon aquí piensa que es especial porque dice que estuvo en el ejército. Probablemente también miente sobre eso. Jake Morrison levantó la vista desde su litera. Un hombre delgado con tatuajes carcelarios cubriendo sus antebrazos. Su tercer arresto por conducir ebrio lo había dejado desesperado por cualquier ventaja en las negociaciones de declaración. Estudió al recién llegado con ojos calculadores. «Militar, ¿eh?» La voz de Morrison llevaba un respeto burlón. «¿Qué eras, cocinero? Usualmente no ven combate real». El segundo recluso, Billy Jessup, estaba por cargos de violencia doméstica. Asintió junto a Morrison, ansioso por ganarse el favor de la personalidad dominante en la celda. El tercer hombre, Carlos Méndez, mantuvo la cabeza baja. Había sido arrestado por conducir sin licencia y no quería participar en lo que se estaba desarrollando. «Jueguen limpio, chicos», dijo Cornfield con una sonrisa depredadora. «La cena es en 1 hora. Intenten no matarse antes de eso». La puerta de la celda se cerró con una finalidad metálica. Morrison inmediatamente se puso de pie, afirmando dominio territorial en el pequeño espacio. «Entonces, ¿cuál es tu historia, pequeño soldado? ¿Afganistán, Irak o solo usaste el uniforme para impresionar a las damas?» Damon reclamó una litera vacía en la esquina, manteniendo la calma a pesar de la provocación evidente. «3 misiones en Afganistán». Morrison se acercó más. «Solo eres otro pandillero del gueto que compró equipo sobrante en la tienda del ejército». Billy Jessup rió, desesperado por ser incluido. «Sí, probablemente nunca salió de los Estados Unidos. A ustedes les encantan las historias de valor robado». Los insultos raciales comenzaron después de la cena. Morrison y Jessup se turnaban para probar límites, viendo hasta dónde podían empujar antes de obtener una reacción. Habían aprendido que los guardias rara vez intervenían en disputas entre reclusos blancos y negros. «Oye, muchacho, ¿escuchaste sobre ese linchamiento en Alabama la semana pasada?», gritó Morrison alrededor de las 9:00 p.m. «Lástima que no fue en Tennessee, ¿verdad, Billy?» «Maldita vergüenza», asintió Jessup. «Podría haber ahorrado a los contribuyentes algo de dinero en este juicio». Damon yacía en su delgado colchón, mirando al techo y controlando su respiración. Los comentarios estaban diseñados para provocar violencia, dándole a Morrison ventaja con los fiscales que podrían reducir cargos a cambio de testimonio. Los guardias nocturnos parecían alentar el acoso. El oficial Barnes hacía rondas cada hora, siempre deteniéndose a charlar con Morrison sobre el problema en su celda. «¿Algún problema con el nuevo?», preguntó Barnes durante la revisión de medianoche. «Nada que no pueda manejar», respondió Morrison lo suficientemente alto para que Damon lo oyera, aunque parece bastante engreído para alguien que enfrenta cargos serios. La guerra psicológica continuó toda la noche. Las luces permanecían encendidas. Los guardias realizaban controles de bienestar cada 30 minutos, golpeando puertas y haciendo ruido que impedía dormir. Era una técnica estándar diseñada para quebrar a los reclusos antes del juicio. Pero Damon había sobrevivido cosas peores que el acoso en una cárcel de pueblo pequeño. El entrenamiento militar SE lo había preparado para la presión psicológica, el aislamiento y los intentos de quebrar su voluntad.
Usó técnicas de meditación aprendidas en zonas de combate, manteniendo el equilibrio mental a pesar de las circunstancias. La mañana del viernes trajo nuevos niveles de humillación. La comparecencia en el tribunal requería otro registro corporal, otro mono naranja, otro paseo por pasillos llenos de miradas hostiles. «Gran día hoy, convicto», anunció Cornfield mientras aseguraba la cadena alrededor de la cintura de Damon. «Hora de enfrentar la música por tus crímenes». Las cadenas obligaban a Damon a arrastrar los pies en lugar de caminar. Cada paso era un recordatorio de su actual impotencia. Otros reclusos gritaban desde sus celdas mientras pasaba, algunos ofreciendo apoyo, otros uniéndose a la burla. Los pasillos del juzgado zumbaban con la actividad matutina. Los abogados llevaban maletines, los empleados empujaban carros de archivos, las familias esperaban ansiosamente por las audiencias de sus seres queridos. La vista de un hombre negro en cadenas atraía miradas y comentarios susurrados. Sara Martínez, la abogada pública asignada a su caso, lo encontró en una pequeña sala de conferencias junto al tribunal. Sus ojos cansados y su carga masiva de casos se reflejaban en su manera apresurada. «Señor Williams, soy Sara Martínez, su abogada designada por el tribunal. He revisado su expediente y creo que podemos negociar un acuerdo que evite tiempo de cárcel serio». «Señora, soy inocente de estos cargos», dijo Damon en voz baja. «Esas eran las recetas de mi abuela y nunca resistí el arresto». Martínez levantó la vista de su blog con sorpresa. La mayoría de los acusados aceptaban la culpa y negociaban desde ahí. «Señor Williams, el informe del ayudante Cornfield es muy detallado. Luchar contra estos cargos podría resultar en sentencias mucho más duras. Entiendo, pero no me declararé culpable de crímenes que no cometí». Algo en el tono de Damon hizo que Martínez pausara. Había manejado miles de casos y este acusado era diferente. Su porte militar, su discurso articulado, su tranquila dignidad, nada encajaba con el perfil criminal del informe de Cornfield. «Cuénteme exactamente qué pasó», dijo, finalmente dándole toda su atención. Mientras Damon relataba los eventos, Martínez tomaba notas con creciente preocupación. La historia no coincidía con la narrativa policial y ella había aprendido a reconocer las señales de cargos fabricados. «¿Tiene alguna documentación militar? Mi identificación estaba en mi billetera cuando me arrestaron. El ayudante Cornfield la desechó como falsa». Martínez hizo otra nota. Los veteranos militares recibían protecciones adicionales bajo la ley federal, y las falsas acusaciones contra miembros del servicio podían desencadenar investigaciones federales. «Señor Williams, voy a necesitar más tiempo para investigar este caso adecuadamente. ¿Puede soportar unos días más en custodia mientras reúno evidencia?» «Sí, señora, he sobrevivido condiciones peores». El tribunal estaba lleno cuando entraron a las 9:15 a.m. La noticia del arresto de Damon se había extendido por la comunidad negra, y los partidarios llenaban la galería junto a curiosos atraídos por la cobertura en redes sociales. El juez Harrison Whitmore III entró con su habitual floreo teatral, sus túnicas negras ondeando mientras tomaba su asiento elevado. Sus ojos pálidos barrieron el tribunal con satisfacción imperial, deteniéndose en el acusado encadenado con evidente desprecio. «El tribunal está ahora en sesión», anunció el alguacil. «Preside el honorable juez Whitmore». La mirada de Whitmore se fijó en Damon con intensidad depredadora. Este era el mismo hombre que se atrevió a subir los escalones de su juzgado hace 3 días. Y ahora la justicia se serviría según el orden natural. Caso número 2024 CRI 847, Estado contra Damon Williams. ¿Cómo se declara el acusado? Martínez se puso de pie. «Señoría, solicitamos tiempo adicional para revisar la evidencia». «No te pregunté, abogada». La voz de Whitmore cortó como un cuchillo. «Le pregunté al acusado. ¿Puede hablar por sí mismo o todos ustedes necesitan que alguien más piense por ustedes?» La sala quedó en silencio. Incluso la taquígrafa levantó la vista de su máquina. El rostro de Martínez se sonrojó de ira por el evidente prejuicio, pero sabía que no debía desafiar directamente a un juez. Damon se puso de pie lentamente, sus cadenas tintineando. «Señoría,
Me declaro no culpable de todos los cargos. La sonrisa de Whitmore era fría y satisfecha. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. El juez Whitmore levantó su mazo con satisfacción teatral, su voz resonando en el tribunal abarrotado. Señor Williams, claramente no ha aprendido el respeto adecuado por sus superiores. La evidencia en su contra es abrumadora y su actitud muestra un completo desprecio por la autoridad de este tribunal. La galería contuvo el aliento. Rosa Williams, sentada en la primera fila, dejaba correr lágrimas por sus mejillas curtidas mientras veía a su nieto enfrentarse a la injusticia encadenado. Tal vez 6 meses en la cárcel del condado le enseñen algo de humildad, continuó Whitmore, saboreando cada palabra. Joven, ustedes necesitan entender que las acciones tienen consecuencias. Y ¡boom! Las pesadas puertas del tribunal se abrieron de golpe con precisión militar. Cada cabeza se giró mientras el sonido resonaba en las paredes de mármol como un disparo. La mano del alguacil se movió hacia su arma, luego se congeló al reconocerlo. La mayor general Patricia Kane avanzó por la puerta en uniforme azul completo, su uniforme impecable, con cintas cubriendo su pecho izquierdo en filas perfectas. 2 policías militares de los Marines la flanqueaban en formación, sus uniformes de gala pulidos y guantes blancos marcándolos como guardia de honor de élite. El tribunal cayó en un silencio absoluto. Los teléfonos móviles emergieron de los bolsillos mientras la gente luchaba por procesar lo que estaba presenciando. Una general de 2 estrellas había entrado en un juzgado de pueblo pequeño como si fuera su dueña. Disculpe, balbuceó Whitmore, su mazo congelado en el aire. Este es un procedimiento cerrado, no puede simplemente... Señoría, la voz de la general Kane llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a comandar miles de Marines. Creo que ha habido un grave malentendido respecto al acusado. Se acercó al estrado con pasos medidos, su porte radiando décadas de liderazgo militar. La galería observaba en un silencio atónito mientras ella producía una carpeta oficial con sellos militares. Mayor General Patricia Kane, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Estoy aquí respecto al sargento de primera clase Damon Williams. El rostro de Whitmore se había puesto pálido. No entiendo. Este hombre es un criminal común enfrentando cargos por drogas. No, señoría, este marino es uno de nuestros francotiradores más condecorados. La voz de Kane resonó en el tribunal silencioso. 3 misiones de combate, corazón púrpura, estrella de bronce con valor, y actualmente bajo consideración para la medalla de honor. Las palabras golpearon el tribunal como golpes físicos. Jadeos surgieron de la galería. Martínez casi dejó caer su bloc. Incluso el alguacil se enderezó inconscientemente ante la mención del honor militar más alto de la nación. La general Kane se giró hacia la mesa del acusado, sus ojos fijándose en los de Damon. El marino de 32 años se puso en posición de firmes a pesar de sus cadenas, su porte militar ahora inconfundible para todos los que observaban. Sargento Williams, dijo Kane, rindiendo un saludo militar perfecto. General Kane, señora, respondió Damon, su voz firme y fuerte por primera vez desde su arresto. El intercambio duró solo segundos, pero transformó todo el tribunal. 2 guerreros reconociendo el servicio y el sacrificio del otro. El respeto entre ellos era palpable, innegable y completamente en desacuerdo con todo lo que Cornfield y Whitmore habían afirmado. Señoría, continuó Kane sin apartar los ojos de Damon. Este marino salvó 17 vidas estadounidenses durante una emboscada fuera de Kandahar. Contuvo a las fuerzas enemigas durante 6 horas con un rifle dañado y múltiples heridas, rehusando la evacuación hasta que su unidad estuvo a salvo. El silencio se extendió como un aliento contenido. Cada persona en el tribunal estaba presenciando la completa destrucción de una narrativa, la revelación de una verdad que lo cambiaba todo en un instante. Las manos de Whitmore temblaban ligeramente mientras procesaba las implicaciones. Esto no cambia los cargos. La evidencia muestra claramente... De hecho, señoría, interrumpió Kane suavemente. Mi equipo legal ha revisado el informe de arresto. Encontramos varias discrepancias preocupantes.
Hizo un gesto hacia un abogado del cuerpo de Marines que había entrado detrás de ella, un coronel completo con documentación adicional. La maquinaria legal militar ahora estaba completamente activada. Además, continuó Kane, hemos obtenido las imágenes de las cámaras de seguridad de la intersección donde fue detenido el sargento Williams. El video muestra claramente que no ocurrieron infracciones de tráfico. Martínez se puso de pie de un salto. Señoría, solicito admitir esta nueva evidencia, pero Kane no había terminado. También hemos revisado el expediente de servicio del ayudante Cornfield. Parece que fue dado de baja del ejército por mala conducta antes de unirse a las fuerzas del orden civiles. Cornfield, que había estado observando desde la mesa del fiscal, se puso blanco como una sábana. Su autoridad cuidadosamente construida se desmoronaba en tiempo real mientras su pasado lo alcanzaba. Las botellas de recetas citadas como evidencia, Kane levantó los recibos de la farmacia, prescritas legalmente a la señora Rosa Williams, la abuela del sargento Williams, recogidas 30 minutos antes de su arresto. Las cámaras de seguridad confirman esta línea de tiempo. La dinámica de poder en el tribunal se había invertido completamente. Whitmore, que había ejercido una autoridad absoluta momentos antes, ahora parecía pequeño e inseguro detrás de su estrado. El hombre al que estaba a punto de sentenciar como criminal común había sido revelado como un héroe de guerra. El general Whitmore intentó recuperar el control. Aunque respeto al ejército, este tribunal, interrumpió Kane con acero en la voz, parece haber arrestado a un veterano marino condecorado por cargos falsos. Confío en que su señoría querrá evitar cualquier investigación federal sobre posibles violaciones de derechos civiles. La amenaza fue entregada con precisión diplomática, pero todos entendieron su peso. El gobierno federal ahora estaba observando, y los jueces de pueblos pequeños de repente se encontraron jugando en una arena mucho más grande. Damon permaneció en posición de firmes durante todo el intercambio, su dignidad restaurada, pero su compostura sin cambios. Había sobrevivido cosas peores que un encarcelamiento falso, y su entrenamiento militar lo había preparado para este momento de vindicación. El tribunal zumbaba con conversaciones susurradas mientras la magnitud de la situación se hacía clara. El hombre que habían visto humillado y encadenado era en realidad un héroe que había sangrado por su país. El ayudante que lo arrestó fue revelado como un fraude. El juez que estaba listo para sentenciarlo ahora enfrentaba un posible escrutinio federal. La presencia de la general Kane lo había cambiado todo en menos de 5 minutos. La justicia estaba a punto de servirse, pero no de la manera que nadie esperaba. La transformación en el tribunal fue instantánea y devastadora. El ayudante Cornfield, que había estado descansando confiadamente en la mesa del fiscal, ahora estaba rígido de terror mientras su mundo colapsaba a su alrededor. El sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado fresco de la mañana. Señoría, continuó la general Kane con precisión militar, creo que el ayudante Cornfield tiene algunas explicaciones que dar sobre su informe de arresto. Cornfield se puso de pie de un salto, con el pánico evidente en sus movimientos nerviosos. Debería llamar a mi supervisor. Ayudante permanecerá sentado, ordenó Kane con la autoridad de alguien que había controlado campos de batalla. Estos procedimientos conciernen a su conducta. El rostro de Whitmore se había vuelto ceniciento. El hombre que había gobernado este tribunal como un reino personal ahora enfrentaba el escrutinio de la justicia militar federal. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba su mazo. General Kane, aunque aprecio el interés del ejército, este tribunal opera bajo autoridad civil. Por supuesto, señoría, pero cuando un marino condecorado es arrestado falsamente, se convierte en un asunto de preocupación federal. La sonrisa de Kane era cortés, pero afilada como una cuchilla. Estoy segura de que lo entiende. La fiscal de distrito Rebecca Morrison, que había estado observando desde la galería, se acercó al estrado con evidente alarma. Había construido su carrera manteniendo buenas relaciones con las fuerzas del orden, pero esta situación amenazaba todo.
Señoría, a la luz de esta nueva información, el Estado solicita tiempo para revisar toda la evidencia. Demasiado tarde para eso, respondió Kane suavemente. Coronel Martínez, presentaría nuestros hallazgos. El oficial legal de los Marines dio un paso adelante con una carpeta gruesa. Señoría, hemos realizado una investigación preliminar. El informe de arresto del ayudante Cornfield contiene múltiples declaraciones falsas. Cornfield intentó de nuevo irse. Realmente necesito contactar. Siéntese, espetó Whitmore, su ira ahora dirigida al ayudante que había creado este desastre. El juez estaba calculando rápidamente cómo distanciarse del escándalo que se avecinaba. El coronel Martínez continuó leyendo. El informe afirma que el sargento Williams conducía erráticamente. Las cámaras de tráfico muestran una conducción normal y legal. El informe afirma que el olor a marihuana justificó el registro. No se encontraron drogas, excepto medicamentos recetados legalmente. Sara Martínez, la defensora pública, tomaba notas frenéticamente mientras su caso se transformaba de un acuerdo de culpabilidad rutinario a una posible demanda federal. Su cansancio anterior había sido reemplazado por un enfoque profesional agudo. Además, continuó el coronel Marino, el ayudante Cornfield afirmó que el acusado fue poco cooperativo y amenazante. Múltiples videos de teléfonos móviles muestran al sargento Williams manteniéndose respetuoso durante todo el encuentro. La galería estalló en murmullos. Varias personas levantaron sus teléfonos confirmando que habían grabado todo. La evidencia era abrumadora e innegable. El rostro de Cornfield se había vuelto gris. Su carrera estaba terminada, su reputación destruida, su futuro incierto. Solo estaba haciendo mi trabajo, susurró, pero su voz no tenía convicción. Tu trabajo, dijo la general Kane con hielo en la voz, era servir y proteger. En cambio, atacaste a un héroe de guerra por el color de su piel. El juez Whitmore carraspeó, intentando desesperadamente recuperar el control de su tribunal. A la luz de esta nueva información, creo que deberíamos desestimar todos los cargos contra el señor Williams. Sargento Williams, corrigió Kane con brusquedad, se ha ganado ese título con sangre y sacrificio. Sí, por supuesto, sargento Williams. La voz de Whitmore era apenas un susurro. Todos los cargos se desestiman con prejuicio. El alguacil se movió para quitar las cadenas de Damon, sus movimientos ahora respetuosos en lugar de casuales. Cuando las cadenas cayeron, Damon se enderezó a toda su altura, su porte militar restaurado para que todos lo vieran. Ayudante Cornfield, continuó Whitmore, su voz ganando fuerza al encontrar a alguien a quien culpar. Por la presente se le considera en desacato al tribunal por presentar informes falsos. El sheriff Williams, sin relación con Damon, había llegado y estaba conferenciando en voz baja con sus superiores por radio. La conversación fue breve y decisiva. Ayudante Cornfield, estás suspendido de inmediato, pendiente de una investigación completa, anunció el sheriff. Por favor, entrega tu placa y arma. Las manos de Cornfield temblaban mientras quitaba su placa, el símbolo de autoridad que había definido su identidad durante los últimos 5 años. El peso de su arma de servicio se sentía más pesado mientras colocaba ambos artículos en la mesa del fiscal. «Quiero un abogado», murmuró, finalmente entendiendo la gravedad de su situación. «Lo necesitarás», respondió la fiscal Morrison fríamente. Ya estaba calculando cómo procesar a su antiguo aliado para salvar su propia carrera. La general Kane se acercó a Damon con dignidad formal. «Sargento Williams, por favor acepte las disculpas del cuerpo por este trato vergonzoso». «Gracias, señora», respondió Damon, su voz firme a pesar del torbellino emocional de la última hora. Rosa Williams había sido ayudada a ponerse de pie por otros miembros de la familia en la galería. Lágrimas de alivio y orgullo corrían por su rostro curtido mientras veía la vindicación de su nieto. El tribunal estalló en aplausos de los miembros de la comunidad negra que habían apoyado a Damon durante toda la ordalía. Las cámaras de los teléfonos capturaron cada momento mientras la justicia finalmente prevalecía. Pero la general Kane no había terminado. Su presencia había restaurado el honor de Damon, pero los problemas sistémicos que crearon esta injusticia aún necesitaban ser abordados.
Señoría, dijo con tranquila autoridad, confío en que las agencias federales apropiadas serán notificadas sobre estas violaciones de derechos civiles. El rostro de Whitmore se puso pálido de nuevo. La crisis inmediata estaba resuelta, pero el ajuste de cuentas mayor apenas comenzaba. Horas después de la intervención de la general Kane en el tribunal, la historia explotó en los medios nacionales. El titular de noticias de última hora de CNN decía: héroe marino condecorado arrestado falsamente en Tennessee. Fox News encabezó con veterano militar vindicado tras arresto racista. MSNBC presentó paneles de expertos discutiendo el racismo sistémico en los sistemas de justicia de pueblos pequeños. Los videos de teléfonos móviles del arresto de Damon se volvieron virales durante la noche. Justicia Millbrook se volvió tendencia nacional con más de 2 millones de compartidos. Abuso veteranos alcanzó la cima de las tendencias de Twitter. Activistas famosos, veteranos militares y líderes de derechos civiles compartieron el metraje con comentarios indignados. Para el lunes por la mañana, agentes del FBI habían llegado al condado de Millbrook. La agente especial Rebecca Torres lideró un equipo de investigación de derechos civiles que inmediatamente confiscó los registros del departamento del sheriff, los archivos del juzgado y el expediente personal de Cornfield. Estamos investigando posibles violaciones de los estatutos federales de derechos civiles, anunció Torres en una conferencia de prensa. Cuando las fuerzas del orden atacan a individuos basándose en la raza, se convierte en un asunto federal. La investigación reveló un patrón perturbador. Los registros de arrestos de Cornfield mostraban un claro sesgo racial. El 78% de sus arrestos involucraban a minorías a pesar de la demografía del condado. Sus informes de uso de fuerza contaban una historia aún más fea. Los patrones de sentencia del juez Whitmore fueron los siguientes en ser examinados. El análisis estadístico reveló que consistentemente imponía sentencias más duras a los acusados negros en comparación con los acusados blancos por crímenes idénticos. Las disparidades eran matemáticamente imposibles de explicar como coincidencia. Ex-acusados comenzaron a presentarse con historias similares. Marcus Thompson, un maestro negro, describió haber sido sentenciado a 90 días por una infracción de tráfico que típicamente recibía multas. Jennifer Washington, una enfermera, contó a los reporteros sobre recibir penas máximas por infracciones menores. Siempre pensé que era solo mala suerte, dijo Thompson durante una entrevista televisada. Ahora entiendo que era algo mucho peor. El Pentágono emitió una declaración oficial apoyando a Damon y condenando su trato. La secretaria de Defensa Patricia Mills lo llamó un ataque inconcebible contra un miembro del servicio condecorado que ha sacrificado por nuestras libertades. Los veteranos militares en todo el país se unieron a la causa de Damon. Los veteranos de guerras extranjeras emitieron una declaración. La Legión Americana lanzó un fondo de defensa legal. Los miembros de la Asociación del Cuerpo de Marines inundaron las redes sociales con apoyo. 3 semanas después de la confrontación en el tribunal, los grandes jurados federales devolvieron acusaciones. El ayudante Cornfield enfrentó cargos por privación de derechos bajo color de la ley, perjurio y presentación de informes policiales falsos. Cada cargo conllevaba una posible pena de prisión. La acusación contra el juez Whitmore fue aún más devastadora. El gobierno federal lo acusó de conspiración para privar de derechos civiles, patrón de discriminación y abuso de autoridad judicial. Su carrera legal estaba terminada independientemente de los resultados del juicio. El juicio penal comenzó 6 meses después en un tribunal federal en Nashville. Los camiones de medios llenaban las calles fuera del juzgado. Activistas de derechos civiles realizaban vigilias. Veteranos militares en uniformes de gala formaban una guardia de honor para Damon cada día. La fiscal Janet Williams presentó evidencia abrumadora. Análisis estadísticos mostrando patrones discriminatorios, metraje de video de las mentiras de Cornfield, grabaciones de audio de las declaraciones prejuiciosas de Whitmore, testimonios de expertos sobre el racismo sistémico en los sistemas de justicia rurales. El abogado defensor de Cornfield intentó retratarlo como un producto de su entorno,
alguien que seguía prácticas establecidas en lugar de crearlas. La estrategia fracasó espectacularmente cuando los fiscales reprodujeron grabaciones de Cornfield alardeando sobre mantener a esas personas en línea. La defensa de Whitmore fue aún más débil. Sus abogados afirmaron que simplemente aplicaba la ley de manera estricta y consistente. Luego, los fiscales presentaron 20 años de datos de sentencias mostrando claras disparidades raciales. El acusado negó sistemáticamente la justicia igual bajo la ley, dijo la fiscal Williams al jurado. Pervirtió su juramento y traicionó la Constitución que juró defender. Los testigos de la defensa se derrumbaron bajo el interrogatorio. Las referencias de carácter de líderes comunitarios blancos no pudieron superar la evidencia matemática de discriminación. Las afirmaciones sobre políticas duras contra el crimen se desmoronaron cuando se destacaron las disparidades raciales. El testimonio de Damon resultó devastador para ambos acusados. Habló con tranquila dignidad sobre su servicio militar, su amor por su país y la fe de su abuela en la justicia estadounidense. Cuando los fiscales reprodujeron las declaraciones de Whitmore en el tribunal, varios jurados se estremecieron visiblemente. «Serví a este país durante 8 años», dijo Damon desde el estrado de los testigos. «Sangré por la Constitución que promete justicia igual bajo la ley. Estos hombres violaron todo lo que luché por proteger». El jurado deliberó durante menos de 4 horas, culpable en todos los cargos para ambos acusados. El veredicto provocó celebraciones fuera del tribunal mientras los partidarios de los derechos civiles aplaudían la rara condena de oficiales de las fuerzas del orden. La sentencia llegó 2 meses después. Cornfield recibió 30 meses en una prisión federal, una prohibición de por vida de trabajar en las fuerzas del orden y servicio comunitario con organizaciones de derechos civiles. Su esposa solicitó el divorcio la misma semana. Sus hijos se negaron al contacto. La sentencia de Whitmore fue más severa. 5 años en una prisión federal, pérdida de su pensión judicial, inhabilitación permanente y pagos de restitución a las víctimas de sentencias discriminatorias. Sus acciones traicionaron la confianza más sagrada en nuestro sistema de justicia, dijo el juez federal durante la sentencia. Convirtieron el juzgado en un instrumento de opresión en lugar de justicia. Las condenas desencadenaron reformas sistémicas en todo Tennessee. El Estado implementó entrenamientos obligatorios sobre sesgos para todos los oficiales de las fuerzas del orden. Las cámaras corporales se convirtieron en equipo obligatorio. Las sentencias judiciales comenzaron a ser monitoreadas estadísticamente para detectar patrones discriminatorios. El condado de Millbrook contrató a su primer ayudante del sheriff negro. El juzgado instaló un monumento en honor a los veteranos de todas las razas. El monumento confederado fue finalmente removido después de que la investigación federal revelara su conexión con tácticas de intimidación. Damon recibió disculpas formales del gobernador, el fiscal general del estado y la comisión del condado. El cuerpo de Marines lo ascendió a sargento de personal en una ceremonia a la que asistieron la general Kane y los medios locales. Más importante aún, se estableció un fondo de becas en nombre de Rosa Williams para apoyar a familias militares enfrentando desafíos legales. La historia de Damon se convirtió en un caso de estudio en escuelas de derecho y academias policiales en todo el país. El Fondo de Defensa Legal de la NAACP utilizó el caso para desafiar prácticas discriminatorias en tribunales rurales a nivel nacional. El Centro de Leyes de Pobreza del Sur documentó patrones similares en docenas de condados, usando la experiencia de Damon como plantilla para la intervención federal. La justicia retrasada es justicia denegada, dijo el abogado de derechos civiles Benjamin Crump en una conferencia de prensa. Pero el sargento Williams demostró que la verdad y el coraje pueden superar incluso los sistemas de opresión más arraigados. Los acuerdos financieros fueron sustanciales. Cornfield enfrentó la bancarrota personal por honorarios legales y juicios civiles. Whitmore perdió la riqueza generacional de su familia en fondos de compensación para víctimas. Pero la victoria más significativa fue simbólica. Un veterano marino negro había enfrentado el racismo sistemático y ganado una completa vindicación. Su valentía inspiró a otros a desafiar la injusticia.
sabiendo que la verdad y la persistencia podían superar incluso a los oponentes más poderosos. El Tribunal Federal en Nashville agregó el caso de Damon a su exposición permanente de derechos civiles, honrando su papel en el avance de la justicia igual bajo la ley. 6 meses después de su vindicación, Damon Williams estaba en los escalones del juzgado donde había comenzado su pesadilla. El sol de la mañana proyectaba sombras largas sobre el mismo mármol donde el juez Whitmore una vez le había bloqueado el paso con desprecio racista. Ahora esos escalones conducían a su nueva oficina como director de asuntos de veteranos para el condado de Millbrook. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El hombre que había sido arrastrado de este edificio en cadenas ahora regresaba cada día para servir a la comunidad que le había fallado. Su oficina en la esquina tenía vista a la plaza donde una vez estuvo el monumento confederado, reemplazado por un memorial en honor a los veteranos de todas las razas que habían servido a su país con distinción. «Buenos días, director Williams», gritó Janet Peterson desde la ferretería. La dueña del negocio Blanca se había convertido en una de las mayores defensoras de Damon después de presenciar su arresto esa terrible noche de jueves. «Buenos días, señora Peterson», respondió Damon con genuino afecto. La transformación en las relaciones comunitarias había sido notable, pero gradual, construida sobre la confianza ganada a través del servicio diario en lugar de exigida por la posición. Su abuela Rosa asistió a su ceremonia de juramento, sus manos curtidas temblando de orgullo mientras él tomaba el juramento de oficina. A los 78 años había vivido la segregación, las luchas por los derechos civiles, y ahora presenciaba el triunfo de su nieto sobre la injusticia. Su fe en los ideales estadounidenses había sido vindicada. La Oficina de Asuntos de Veteranos zumbaba con actividad, mientras Damon ayudaba a ex-miembros del servicio a navegar solicitudes de beneficios, búsquedas de empleo y asistencia para vivienda. La financiación federal había aumentado dramáticamente después de que su caso atrajera la atención nacional a las necesidades de los veteranos rurales. «Sargento Williams, ¿tienes un minuto?», preguntó Jerome Martínez, el joven veterano de Irak que luchaba con el estrés postraumático. Ahora trabajaba como asistente de Damon, su propia vida estabilizada a través de los programas que habían construido juntos. «Siempre tengo tiempo para ti, hermano. ¿Qué pasa? Channel 7 quiere hacer una historia de seguimiento a los 6 meses. ¿Estás interesado?» Damon hizo una pausa en la revisión de solicitudes de beneficios. La atención mediática había sido abrumadora inicialmente, pero había aprendido a usar su plataforma estratégicamente. Cada entrevista, cada discurso, era una oportunidad para destacar los problemas de los veteranos y la reforma de la justicia penal. «Organízalo. Podemos mostrar el nuevo programa de capacitación laboral». Los efectos de su caso seguían expandiéndose. Los departamentos de policía en todo Tennessee habían implementado programas de entrenamiento sobre sesgos. La supervisión federal de los tribunales rurales había descubierto discriminación en docenas de condados. Las escuelas de derecho enseñaban su caso como un ejemplo histórico de aplicación de derechos civiles. El ayudante Cornfield estaba cumpliendo su sentencia en una prisión federal. Su carrera en las fuerzas del orden había terminado permanentemente. Los informes indicaban que pasaba la mayor parte de su tiempo en custodia protectora, sus antiguos colegas viéndolo como una responsabilidad en lugar de un hermano de azul. La caída del juez Whitmore había sido aún más completa. Inhabilitado, en bancarrota y encarcelado, se había convertido en una advertencia sobre las consecuencias de la corrupción judicial. Su nombre familiar, una vez sinónimo de poder en el condado de Millbrook, ahora llevaba vergüenza y deshonra. Pero Damon no encontraba satisfacción en su castigo. La justicia requería rendición de cuentas, pero la venganza no servía a ningún propósito constructivo. Su enfoque permanecía en construir mejores sistemas en lugar de detenerse en los errores del pasado. «¿Sabes cuál fue la parte más difícil?», reflexionó Damon durante un discurso en la base del cuerpo de Marines en Quantico. «No fue el arresto falso ni el tiempo en la cárcel. Fue mantener la fe en que el sistema podía funcionar correctamente cuando parecía completamente roto». La audiencia de jóvenes Marines escuchaba cada palabra.
Su historia se había vuelto legendaria dentro de los círculos militares, un recordatorio de que servir a tu país no garantizaba un trato justo, pero que el coraje y la persistencia podían superar incluso la injusticia sistemática. El entrenamiento militar nos enseña que la misión viene primero. Continuó. A veces, la misión es sobrevivir al trato injusto mientras mantienes tu dignidad. A veces es defender a otros que enfrentan desafíos similares. Pero la misión siempre es más grande que la comodidad personal. Rosa Williams falleció pacíficamente 8 meses después de la vindicación de Damon, tiempo suficiente para ver a su nieto honrado, pero antes de que la edad pudiera disminuir su orgullo. Su funeral atrajo a cientos de dolientes, incluyendo a la general Kane y veteranos de todo el estado. Damon pronunció el elogio con precisión militar y profunda emoción. Ella me enseñó que la verdadera fuerza no se trata de contraatacar cuando estás enojado, dijo en el servicio junto a la tumba. La verdadera fuerza es mantener tus principios cuando todo el mundo parece estar en tu contra. El fondo de becas establecido en el nombre de Rosa ya había ayudado a 20 familias militares enfrentando desafíos legales. Patrocinadores corporativos y donantes individuales habían contribuido con más de $200,000, asegurando que su legado continuaría ayudando a otros. Mientras Damon estaba en los escalones del juzgado esa mañana de octubre, reflexionó sobre el viaje desde la humillación hasta la vindicación. Las cicatrices físicas de Afganistán habían sanado hace años, pero las heridas emocionales de la injusticia requerían un tratamiento diferente. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, solía decir a las audiencias. Ocurre a través de las elecciones diarias de personas comunes que se niegan a aceptar que el mal es inevitable. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la general Kane, ahora retirada pero aún mentora de veteranos en transición a carreras civiles. Orgullosa de ti, Marino. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Dale me gusta y suscríbete para más historias de coraje superando la injusticia. Comenta abajo. ¿Cómo apoyamos mejor a nuestros veteranos cuando regresan a casa? Usa Meshkar Héroes para compartir historias de valentía cotidiana en tu comunidad. Sigue para actualizaciones sobre el trabajo continuo de Damon por la justicia y la defensa de los veteranos. Cuando veas la injusticia ocurriendo frente a ti, ¿qué elegirás? ¿Serás un testigo silencioso o un participante activo en el cambio? Recuerda, cada generación debe decidir entre la comodidad y el coraje. ¿Qué dirá tu elección sobre quién eres realmente?